2% de la riqueza. Y a la vez de que es el continente con mayores niveles de inequidad, es el continente también con mayores niveles de violencia. Le damos una cordial bienvenida a don Jorge Manuel Dengo. Don Jorge Manuel. Don Jorge Manuel no requiere mayor presentación para quienes somos de este país y sin lugar a dudas el nombre de él ha trascendido también las fronteras, pero debo quizás señalar algo importante a propósito del tema que nos reúne, y es que si bien don Jorge Manuel ha sido especialmente conocido por haber inspirado una de las mayores obras en materia de infraestructura que tiene nuestro país y toda una generación que se comprometió con la generación eléctrica, don Jorge Manuel tiene un currículum y siempre lo tuvo paralelo a favor de los temas de la defensa civil. La Comisión Nacional de Emergencias lleva su sello, el Cuerpo Nacional de Bomberos lleva su sello y muchas de las acciones positivas que hemos logrado impulsar en el país en materia de seguridad pública y modernización de la policía también llevan su sello. De ahí que el hecho de que él se haga presente el día de hoy es un verdadero homenaje para quienes entienden que este tema de la seguridad ciudadana es un tema importante, y agradecemos, don Jorge Manuel, la inspiración que nos ha dado mucha gente y que nos acompañe el día de hoy. Decía que ya tenemos identificadas muchas de estas causas y factores asociados al problema de la violencia, y el tema de la inequidad es un tema que ha sido ya confirmado. Y bueno, cuando vemos qué ha pasado en Costa Rica en esta materia, efectivamente hemos tenido un deterioro significativo en materia de distribución del ingreso y del acceso a las oportunidades. De manera tal que cada vez que el gobierno de la República insiste en una agenda legislativa a favor de una reforma tributaria que nos permita redistribuir mejor los ingresos en el país, o cada vez que peleamos por una asignación más eficiente del gasto social, estamos haciendo política a favor de la seguridad ciudadana. También se ha confirmado que en ausencia de alternativas educativas, laborales o recreativas para sobre todo la población joven de los países, mayores probabilidades de estas generaciones de tomar el camino de la violencia, de la agresión, del vandalismo o de las drogas. Y cuando vemos en América Latina también un continente de gente joven, es decir, el activo más importante de nuestra región, cuando vemos que 3 de cada 10 muchachos en América Latina tan solo tienen la posibilidad de ir a la secundaria, o 1 de cada 10 de ir a la universidad, y que además viven o sobreviven en barriadas poco propicias para el desarrollo de sus aptitudes deportivas, culturales, artísticas, muchas de estas barriadas plagadas de droga y de violencia, pues no queda más que concluir que también ahí estamos y hemos hecho las cosas no de la mejor manera, porque no les hemos dado a estos muchachos alternativas diferentes, y de ahí que cada vez veamos con mayor preocupación que son más y más jóvenes quienes optan por el camino de la violencia. Les voy a dar nada más algunos datos de un estudio que realizamos sobre la caracterización de quienes integran las pandillas juveniles en nuestro país. Y pudimos constatar cosas que quizás ya las intuimos, pero que no deja ser importante conocer los datos concretos, verificados y confirmados con quienes verdaderamente integran las pandillas que tenemos aquí en Costa Rica. Provienen de los grupos más marginados, más expuestos a conductas de riesgo y con menos acceso a servicios básicos fundamentales como vivienda, educación y salud. Tan solo 25% de los miembros de las pandillas juveniles han concluido la secundaria y no tienen ninguna otra alternativa laboral o recreativa. 65% de los integrantes de estas pandillas
viven en hogares monoparentales, la mayor parte de ellos a cargo de una mujer. Con esto quiero hacer la declaración de que no quiere decir que las mujeres no sean capaces de sacar adelante un hogar. Lo que sucede es que son mujeres jefas de hogar con condiciones precarias, con 1 o 2 empleos y con más de un miembro en su familia que atender, de manera tal que las carencias materiales y afectivas de estos niños son abundantes. Más de un 50% de los casos menciona la existencia de situaciones de violencia, agresión y castigo en sus hogares. Es decir, hay un problema de violencia aprendida, de violencia inducida. Y un 27% de los hogares de donde provienen tienen ya problemas de consumo de alcohol o de drogas. Entonces, vean ustedes que los datos son muy claros. De ahí que cuando nuestro gobierno lanza un programa de subsidio escolar como el programa Avancemos, cuando nos comprometemos en un plazo determinado a universalizar los programas de cuidado y crianza de los niños menores a través del esquema de Sensinay y otros, cuando hacemos este tipo de acciones, cuando hacemos las intervenciones con las barras juveniles, cuando creamos el programa Puentes de Luz para sacar a algunos de estos jóvenes de las pandillas, estamos haciendo políticas a favor de la seguridad ciudadana. Otro de los factores importantes que se han confirmado, que están estrechamente relacionados con la violencia en una sociedad, es el deterioro de los entornos urbanos. Y en eso no hay más que echar una mirada a una serie de barriadas que tenemos ya en el gran área metropolitana. Barrios sin opciones recreativas, barrios sin entornos de vivienda adecuados, de ahí que haya efectivamente una gran concentración especialmente de violencia, de droga y de agresión en ese tipo de barrios que cada vez rodean más el gran área metropolitana. De ahí que también cuando anunciamos programas como los que van a tener lugar en la Carpio o en Pavas para construir centros cívicos y cuando replanteamos la forma en que hay que hacer la vivienda popular, estamos haciendo políticas en materia de seguridad ciudadana. Pero además tenemos también algunos factores muy puntuales, lo que se conoce como aquellos factores de riesgo, que unidos a algunos de los que les he mencionado acá, tienden todavía a acelerar más el problema de la criminalidad. Y es que, por ejemplo,